viviendo el reino de Dios. Ya vimos que es un reino de luz, es un reino de hijos, es un reino que está en guerra, es un reino de gente que está en luz, es un reino de santos. ¿Dónde están los santos del Señor? Es un reino de santos, es un reino de gente justa, es un reino de justicia, ¿cierto? Es que necesitamos expresar la justicia de Cristo en nuestra vida. Y hoy tenemos una enseñanza diferente. Es probable que es la primera vez que les van a enseñar este tema, es muy probable. Y pues los invito a que abran su corazón y le pidan al Señor: revélame, Señor, ilumíname el entendimiento para comprender. Es muy probable que muchos nunca les han dado una clase de qué es la unción, en qué consiste la unción en el Hijo de Dios, y algunos de ustedes todavía traen la idea de que el ungido es el apóstol, ese que le sacó su camioneta, ese que trae esa idea de que el apóstol, ¿verdad? Miren qué bonita, me gustó, qué tierno, ¿eh? Ahí no tiene nada que ver eso con la unción, pero está bien bonita la fotito, ¿sí, no? Bueno, pero no dije nada porque, bueno, a esas ovejitas se les unge, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo de ese aceite? Era para que no se le subieran los insectos y los picaran. Era para que las serpientes se resbalaran en vez de que les atraparan la cabeza. Era para que no se atoraran en los matorrales. Es otro rollo, ¿ok? Así es que es un tema bien interesante, que escuchamos mucho la unción, ¿verdad? La unción, la unción. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿De qué se trata? ¿Quién la tiene? ¿Quién no la tiene? ¿Se pega? ¿Eso se pega o no? Todo eso vamos a ver el día de hoy, con el favor de Dios, lo que nos alcance una hora, ¿verdad? Un reino de ungidos. Levante la mano los ungidos. Y los demás dicen, y le pregunta: ¿tú sí, viejo? ¿Y no me habías dicho? Bueno, ahí va. ¿A qué le llamamos unción nosotros? ¿A qué le llamamos? ¿A qué nos han enseñado que es unción? Regularmente, sobre todo los que vienen de extracto neopentecostal, nos enseñan que el ungido es alguien que tiene una porción más grande del Espíritu Santo, mayor entendimiento, grandes dones y atributos dados por Dios, una autoridad superior dentro de la iglesia. Además tiene superpoderes místicos, revelaciones y sueños cósmicos, y él está más cerca de Dios. Dios lo escucha a él, ¿verdad? Y él es la solución, él es la guía de esa iglesia. Por ejemplo, los apóstoles, estos superungidos que nos enseñan, no existe eso. Pero esa es la idea que luego tenemos, ¿no? Y dice: no, este apóstol está superungido. ¿Han escuchado eso? O necesitamos que nos toque el ungido para que nos pase la unción. A mí me ha tocado ver cuando pasa el ungido y la gente lo quiere agarrar. Yo he estado en eventos donde lo quieren tocar, y he visto cuando alguien lo alcanza a tocar y se embarra, y le pasa a la esposa y al hijo, porque es el ungido, ¿no? Entonces tiene una posición de preeminencia en la congregación. Él escucha la voz de Dios y hasta dice: no, Dios me está hablando, permítame. Me está diciendo que aquí hay 15 personas que van a dar $1,000. No, la clásica. No, charlatanes, pero nos enseñan que ese es el ungido del Señor. Sin embargo, pues tenemos que aprender qué dice la Biblia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que se ungía, o sea, se embarraba de aceite, se embadurnaba de aceite, se embarraba todo así de aceite a los sacerdotes, a los reyes y a los profetas. También se ungió los utensilios,
del tabernáculo. Muchos utensilios del tabernáculo fueron llenos de aceite, que por cierto era un aceite con una receta especial que se tenía que utilizar. Y esta práctica era para señalar algo que Dios consagraba para Él, para uso exclusivo de Dios, para un uso que Dios había dicho claramente en las Escrituras, y que eso no se podía utilizar para ninguna otra cosa, sino para el servicio específico que Dios había dicho. Así se consagraba. Entonces se purificaba, se santificaba y se consagraba a Dios, y el simbolismo era, esto era sombra y figura del ungido, del que el Señor apartó y envió, ¿verdad?, para traer esa unción del Espíritu Santo a los que habían de creer en Él. Por eso el ungido, todo esto era sombra y figura del ungido. ¿Quién es el ungido? Jesús. La palabra ungido en el Antiguo Testamento es Mesías. Repita conmigo. ¿Cuál es la palabra de ungido en el Antiguo Testamento? Mesías. En el hebreo. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra es Cristo. ¿Ok? ¿Sí ya? La palabra en el Antiguo Testamento es Mesías. Y la palabra en el Nuevo Testamento para ungido, alguien que es apartado, consagrado y santificado para uso exclusivo de Dios, es Cristo en griego en el Nuevo Testamento. El embarrar de aceite era sombra y figura del Espíritu Santo que vendría a posar en el Hijo de Dios para no irse nunca más. Y después es símbolo del Espíritu Santo que vendría a llenarnos, ¿verdad? El Espíritu Santo que cae y nos va a embarrar y va a habitar en nosotros para siempre. Todos los que arrepentidos creímos en el Cristo, en el ungido. ¿Cómo nos convierte en ungidos el Señor? Puso al ungido en nosotros. Nos une al ungido. Y entonces el ungido está en nosotros y nosotros en el ungido, y ahora somos ungidos. El reino de los cielos es un reino de ungidos. Todos los que arrepentidos creyeron en el Señor Jesucristo, que es el ungido, y le pusieron a Él como su Señor y Salvador, vino ya resucitado, este ungido fue impartido en nosotros los creyentes. Recuerden que la iglesia, únicamente la iglesia solamente es, y únicamente es, no hay otra cosa a la que podamos llamar iglesia, que es la unión del Cristo resucitado que viene a través del Espíritu Santo y se une con el creyente. Y somos una nueva creación de Dios. Esa es la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia aquí? Levanten su mano. Entonces la iglesia no es un montón de gente que se reúne a cantar coritos. La iglesia son todos aquellos que están unidos al ungido para siempre. ¿Quién hizo esta maravilla y este milagro? Dios. ¿Cierto? Así es que no lo conseguimos nosotros, es un milagro de Dios. El Señor toma al ungido y lo pone a habitar en el creyente. Eso somos. ¿Dónde están los ungidos del Señor? Levanten su mano. ¿Sabe que usted es ungido? ¿Sí o no? Pero el apóstol mucho más. Si usted hubiera visto cuántos le hicieron, sí, pues sí. No se lo imagina. ¿Cuántos dijeron? Sí, claro, es el apóstol. Es el apóstol del Señor. Hermanos, no hay más ungidos y menos ungidos. Lo que pasa es que el Señor repartió los dones entre los ungidos, los dones del Espíritu Santo, y hay unos que son más visibles y más vistosos que otros, ¿sí o no? También hay gente
que ha hecho crecer el buen funcionamiento y ha sido eficaz en la vida de los dones, los talentos y los llamados que Dios les ha dado. Pero estamos igual de ungidos, porque es el mismo ungido que habita en nosotros. Estoy hablando de quiénes, de los que arrepentidos creyeron, ¿cierto sí o no? ¿Cuántos ya se hicieron bolas hasta ahorita? Levan su mano. ¿Sí entendemos? ¿Verdad que sí? Sí. ¿Cómo que no entiendo? Claro que entendemos. ¿Cómo eres ungido? ¿Cómo fuiste santificado? El Espíritu Santo vino. El aceite, fíjense, el aceite era sombra y figura del Espíritu Santo, que ahora cae sobre nosotros y se queda ahí para siempre. La unción no se va, no viene, no llega y se va, ni tienes que hacer algo especial para que venga o para que se vaya. Son ideas que se han metido a un sistema religioso, también en la iglesia evangélica. ¿Cómo de que no? Pero ahora la unción del Santo habita en nosotros. Estás ungido. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo habitando en ustedes? Eso se llama unción. Fuiste embarrado, sumergido en el ungido, en Cristo, en el Espíritu Santo. Y ahí habitas. Y por medio de esa unión con el ungido, Dios creó una nueva criatura, una nueva creación. Somos nuevas criaturas. Somos diferentes. Nuestra vida está unida a Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Y es que bueno. Éxodo 30:26. Vámonos de la sombra y figura un poquito nada más, para ver todas estas figuras desde el Antiguo Testamento. Recuerden que todo lo que hay en el Antiguo Testamento, todo habla de Cristo, todo anuncia a Cristo, y hoy con la revelación y la iluminación del Espíritu Santo podemos verlo nosotros claramente aquí. Pero era solamente sombra y figura de la esencia en la que hoy vivimos, de Cristo. Cristo resucitado, impartido en nosotros, es la unción. Repito, el Cristo resucitado, impartido en nosotros, es la unción. ¿Cuántos tienen a Cristo habitando en ustedes? Estás ungido. Estás ungido. Y no está más ungido. Voltea a ver al de la izquierda. Parece más urgido, pero es ungido. Voltea a ver a la derecha. Ese vaso de barro medio traqueteado, pero adentro está la gloria de Dios. Está habitado por el Espíritu Santo. Así como se ve medio pandeado, pelón, así. Pero somos ungidos. ¿Sí recibe esta verdad? ¿Sí? Vamos a ver la sombra y figura en el Antiguo Testamento. Éxodo 30:26. Lo voy a leer en la Reina Valera en esta ocasión, y me pones la Nueva Traducción Viviente ahí. Dice así: con él, está hablando del aceite de la unción, que tenía una fórmula. Si leen los primeros versos, no nos va a dar tiempo. Ahí está la fórmula, cómo se hacía, qué ingredientes llevaba, y no la podías cambiar, era así. Pero dice así: con él, con este aceite, ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. ¿Cuántos saben que cada cosa de estas es sombra y figura de Cristo? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos estudiaron el trimestre del tabernáculo, verdad? Es Cristo, todo anuncia a Cristo, todo habla de Cristo, todo es sombra y figura del Señor Jesús, ¿verdad? Todo esto era ungido con este aceite. Dice ahí el altar, le pones desde el 26, por favor. Dice: utiliza este aceite sangrado, este aceite sagrado para ungir. ¿Qué es ungir? Embarrar. O sea, eso significa embarrar todo, embadurnarlo todo, esa es la palabra. ¿Y qué significa? Para consagrarlo, para santificarlo, para dedicarlo para el uso exclusivo
del Señor. ¿Está bien? Entonces dice, para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa de los panes, que ya saben que es el pan de vida, que es Jesús. El arca es Cristo, la presencia de Dios mismo en medio del pueblo. Todos sus utensilios, el candelero, el candelabro, que es la iglesia, el poste del medio, es Jesús, y los 6 es la humanidad unida a Cristo. ¿Y por qué alumbran todos? Porque son del mismo aceite que de Cristo con el que alumbramos. Es Cristo, es la iglesia, el candelero, todos sus accesorios, el altar del incienso, que simboliza las oraciones y la adoración, la intercesión, la oración de los santos, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y dice el altar del sacrificio, el altar del pan, ya lo dije. El altar del sacrificio, pues no se diga, ¿verdad? Símbolo de la cruz, de aquel sacrificio perfecto que después vendría, ahí donde cae la ira de Dios sobre inocentes víctimas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y alumbraba el sacrificio del Cordero de Dios, inocente y sin pecado. El altar de las ofrendas quemadas, todos sus utensilios, el lavamanos con su base, que es el lavacro, ¿verdad? Donde se purificaban los sacerdotes. Por medio del entendimiento del Evangelio se limpiaban, se purificaban al comprender este mensaje y recibirlo, y podías entrar. O sea, todo es símbolo de Cristo. Conságralos, eso significa ungirlos. Conságralos para que sean completamente, ¿qué? Santos. Después, todo lo que tenga contacto con esos objetos se volverá santo. Entonces se pasaba la unción, ¿no? ¿Ya? ¿Se acabó? Sí. No sigue hasta el 31, por favor. Gracias. Unge a Aarón. ¿Quién es Aarón? El sacerdote, el sumo sacerdote, es Aarón. Unge a Aarón y a sus hijos, a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. El último. Y dile al pueblo de Israel: este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Esta es la sombra que anunciaba, la sombra que hoy, con la iluminación del Espíritu Santo, vemos realmente lo que simboliza y lo que significa, ¿verdad? Bueno, dice, así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón, a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite santo de la santa unción por vuestras generaciones. Levítico 8 al 10. Entonces ahí le ordena al Señor, y Moisés hace como le ordenaron, como le indicaron. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Recuerde, esto era sombra y figura del ungido. Anunciaba al ungido, que es el Cristo, el Mesías, es el ungido. Él es exclusivo de Dios, es santo, es puro, y va a venir consagrado únicamente a la obra que el Señor le encomendó. Los que arrepentidos crean en Él van a ser partícipes de esta unción. San Lucas, que es la Reina Valeria, ¿eh? Lucas 4:18. Lucas 4:18. Entonces vemos aquí a Jesús, ¿verdad? Que lee esta profecía de Isaías y lee esta porción de la escritura del rollo, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Dónde estaba el Espíritu de Dios? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahora, ¿cómo fue ungido? Con el Espíritu del Señor. Dios habitaba en él. Dice, me ha ungido para dar nuevas a los pobres. ¿Se acuerdan que en Colosenses dice que Dios con toda su plenitud quiso habitar en su Hijo? Bueno, dice, cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado. También se usa para hablar de la unción, el enviado. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este es Jesús, el ungido de Dios. Todo alumbraba, todo lo que vieron que hizo con el sacerdote. ¿A quién representaba el sacerdote del Antiguo Testamento? A Jesús, hermano.
lo disfrazaban de Jesús para que pudiera entrar y acercarse al lugar santísimo. Cada parte del vestido, los colores, los materiales representaba a Cristo y su ministerio. Bueno, dice Juan 1:41. Dice en la Nueva Traducción Viviente: Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa Mesías? Ungido. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Por eso puse aquí, para que vean cómo es la misma palabra. Dice: hemos encontrado al Mesías, al ungido, al enviado, que traducido es el Cristo. En griego es Cristo. Juan 14:20 al 21. Gracias, hermano. Dice: en aquel día, aquí está la promesa que Jesús hace de que va a venir esta unción. El ungido andaba con ellos, vivía entre ellos, caminaba con ellos, pero no estaba dentro de ellos. No estaban unidos en comunión con Él. Jesús les dice en muchos pasajes, pero ya los hemos estudiado muchos en esta serie, que vendrá nuevamente Él, el ungido, a habitar con ellos. Pero a diferencia de esta vez, ahora es en ellos, unido a Él. Dice: en aquel día, está hablando de Pentecostés, cuando vendría el Espíritu Santo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Ese día van a entender muchas cosas. Ya hablamos de este punto, ¿no? Porque viene la revelación del Espíritu Santo y nos va a llevar a la verdad y a comprender estas maravillas. Dice: y vosotros en mí. ¿Qué hay aquí? La unión. ¿Está viendo? Aquí vemos esa unión entre Dios, entre el Padre y el Hijo, y la unión entre el creyente con el Hijo. Esta unión con el ungido nos hace los ungidos del Señor. Dice: yo estoy en el Padre y ustedes están en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Entonces, acabamos por la fe, por haber creído en el sacrificio perfecto del Señor Jesús, haber creído que Él es el enviado, el ungido de Dios, ponerle como Señor y Salvador, fuimos unidos a Él por medio de la fe, por pura gracia, hermano. Y ahora el ungido y yo somos una nueva criatura. El ungido y usted son unidos y son la nueva creación de Dios, llamada el reino de los cielos, el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Es usted, hermano? ¿No le gusta eso? ¿Sí? Ahora, si va y le pregunta a su apóstol, va a tener problemas. Se les cae el negocio a los apóstoles estos superungidos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Dice: yo le amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Lucas 24:49. Este es el ungido, el Cristo, el Mesías, hablándonos de esta unión que es el plan de Dios para formar su reino espiritual y eterno, la iglesia, el reino de Dios, la casa espiritual, ¿verdad?, de Dios, este reino inconmovible donde Cristo es el Rey, donde Él es la cabeza y nosotros somos este cuerpo, unidos para siempre con Él. Dice Lucas 24:49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. Quédense en Jerusalén
hasta que sean investidos por el poder desde lo alto. Quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo, venga y los llene con el poder del cielo. Cuando estaba estudiando acerca de la unción de los sacerdotes, yo leí que eran litros y litros los que echaban en la cabeza o sea, no era así como el miércoles de ceniza y es, ¿no? O sea, realmente eran litros de aceite hasta que quedaba todo embadurnado de aceite el sacerdote, ¿no? Y esa es la figura que nosotros debemos entender aquí. Dice, quédense hasta que venga el Espíritu Santo y los llene completamente, ¿verdad? Nos van a embarrar completamente. Es símbolo, ese aceite del Espíritu Santo que ahora nos va a llenar. ¿A quiénes? A los que arrepentidos creímos en el Señor Jesucristo, porque esto no solamente era para ellos, sino para todos los que crean en mí. Dice, hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. Aquí el ungido nos está enseñando y nos está anunciando que va a venir Él ahora en espíritu a habitar en nosotros, y por medio de esta unión maravillosa, espiritual, sobrenatural, un milagro de Dios, quedaremos unidos al ungido y somos hoy los ungidos del Señor. Hechos 1:8. Esto ya lo explicamos en la otra serie, ¿verdad? Del poder del Espíritu Santo, pero aquí es importante mencionarlo. Hechos 1:8, el Señor Jesús asciende al cielo, se despide de los discípulos y les recuerda, o sea, lo último que dice Jesús, les recuerda, no se vayan, quédense aquí porque va a descender el poder de Dios que los va a capacitar. El Espíritu Santo los va a capacitar para que puedan ser mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice así en Reina Valera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Serán testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Cuándo van a hacer eso? No les dijo vayan ya, les dijo espérense, van a necesitar el poder de Dios. ¿Cierto? ¿Quién nos capacita entonces? ¿De dónde vienen las capacidades para ser mártires de Cristo? Porque esa es la palabra, ¿eh? Me seréis testigos, seréis mártires. Y van a hablar de mí, van a mostrar con su vida, ¿verdad? Van a testificar con su manera de vivir y predicando el Evangelio que estamos unidos. Van a necesitar ese poder, van a necesitar esas capacidades, van a necesitar la vida del ungido para que ustedes puedan realizar la tarea que se les va a encomendar. Entonces no vayan antes, quédense aquí. No vayan. Espérense a que reciban la unción, a que reciban estas capacidades que vienen del cielo, que es el Hijo y el Padre que están unidos, que vienen por medio del Espíritu Santo a habitar con el creyente en esta nueva creación. Que esta nueva creación fue un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Su iglesia, su reino eterno. Esto es la iglesia. Segunda de Corintios 1:21. Entonces el reino de los cielos es un reino ¿de qué? De ungidos. Si no estás ungido, no perteneces al reino de los cielos. Si el Espíritu Santo no habita en ti, tú no perteneces al reino de los cielos, aunque remolinees, aunque seas ujier, aunque cantes en el coro, aunque te pares en el púlpito a hablar las cosas que aprendiste en la escuela bíblica. Lo único que te hace iglesia es
ser templo del Espíritu Santo. Es que tú fuiste ungido y fuiste lleno del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que la vida de Cristo fue investida en ti como respuesta de Dios, que creíste y recibiste a su Hijo Jesús. Y eso es un ungido. ¿Ya quedó claro lo que es un ungido? ¿Sí? Entonces debemos de cuidar este entendimiento para saber que estamos unidos al Señor Jesús por toda la eternidad. Somos una nueva criatura y es una criatura espiritual que tiene vida eterna. Aunque esa hojalatería temporal que traemos se va a quedar un día, ¿verdad?, en el yunque, recibiremos un cuerpo glorificado, pero esta nueva criatura tiene vida eterna. Segunda de Corintios 1:21. Y a lo mejor por eso es que casi no nos enseñan de estos temas, ¿no? Porque tristemente el enseñoreamiento en las iglesias, que es terrible, el que haya gente que se pone en una, híjole, son cosas que inventa el ser humano, ¿verdad? Porque delante de Dios tenemos la misma posición. Lo que cambian son las funciones en base al llamado. O sea, los llamados son diferentes, pero estamos igual de ungidos usted y yo. O no levanten la mano, pero ¿cuánto ha ido usted a buscar al ungido de la iglesia? Le dice, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Usted viene acá y pide, pastor, por favor, y oramos, ¿no? Pero usted cree que escucha más mi oración que la suya. Y son de las cosas que son ideas. Estas ideas se les puede llamar vacas sagradas del cristianismo, ¿no? Los ungidos del Señor. ¿Tú eres un ungido del Señor? Tú tienes acceso directo a Dios. Ahora estás en el sumo sacerdote, ¿sí o no? Estás en el sumo sacerdote que ministra en el tabernáculo celestial, ¿cierto? Sí. Lea Hebreos, hermano. Vamos a dar una serie de Hebreos, porque no lo va a leer, ¿para qué le hago? Yo también me sobra fe. Mejor la preparamos y yo le explico. Pero mire, tenemos entrada por el camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través del velo. Podemos hoy entrar confiadamente al trono de su gracia. Nosotros podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, en donde encontramos gracia y oportuno socorro. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces no necesitas ir hincado a San Juan de los Lagos. Unos todavía traen las cicatrices ahí. Yo conocí unos cristianos que un día me les quedé viendo y traían su escapulario no voy a decir de cuál, qué tal si usted es devoto y se ofende. Y me dice, no, yo soy cristiano, pero por si acaso, me dice. por si acaso. Hermanos, levanten la mano a los ungidos. ¿Por qué no crecemos en este entendimiento? Ese es el gran regalo de Cristo. Eso significa ser cristiano. Ninguna otra cosa significa ser cristiano, hermano. Somos cristianos porque estamos unidos a Cristo. No hay otra cosa por la que tú eres cristiano. No existe otra cosa. ¿O sí? ¿Porque vas a la iglesia? Porque la iglesia es Cristo, no es un lugar. Habitamos en Cristo, ¿no? Esa es la iglesia. La iglesia es Jesús, hermano. El ungido es Él, hermano. ¿Por qué somos ungidos? Porque Dios nos unió a Él. Por eso. El ungido es Cristo, ¿no? Él es el Mesías, ¿o no? Es algo que necesitamos crecer.
No, cálmese. Ya le vi sus ojos, intenciones de irle a reclamar al apóstol que le regrese su camioneta, el terreno, lo que pactó con... Ya, se lo merece por ignorante, ¿para qué no estudia? Ya déjelo ir, perdone, hermano. Cálmese, lo veo enojado. Pero no, hermano, ahí estaba en la Biblia, ¿o no? ¿O de dónde lo estamos leyendo todo esto? Entonces, tranquilo, ya pasó. Dígale a su alma: sana, colita de rana. Ya pasó, hermano. 2 Corintios 1:21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo. ¿Qué significa que somos ungidos? Que estamos en Cristo. ¿Ya se dio cuenta que el Nuevo Testamento, el lenguaje es en Cristo, con Cristo, por medio de Cristo, juntamente con Cristo, en Él, por medio de Él, para Él? ¿Sí o no? ¿Ya lo descubrió? Eso es ser cristiano, estar en Cristo. No es para seguidores ni para fans, es para estar en Él. Y tú no lo puedes conseguir, es un regalo de Dios, en respuesta a la fe. Y por gracia, el Señor nos une a Cristo y nos unge para toda la eternidad. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió. ¿Quién nos ungió? Es Dios. Es Dios quien nos capacita. A mí me llama mucho la atención porque utilizando la Nueva Traducción Viviente siempre vemos que nuestras capacidades vienen de Dios. Y eso le duele mucho al religioso evangélico. Nos duele mucho que el mensaje verdadero de la palabra de Dios es que nuestras capacidades para caminar en lo espiritual y agradar a Dios solamente vienen de la vida de Cristo que portamos por gracia. Y la frustración del cristiano moderno consiste en que confía en sus capacidades, sus habilidades, sus talentos personales y regularmente está tratando de lograr cosas para agradar a Dios con sus propias fuerzas. Nuestras capacidades vienen de Cristo. ¿Quién recibe esto? Nuestras capacidades vienen de Cristo. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó. Vean, Él nos comisionó. Él es el que nos da las capacidades y nos da una comisión y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Cómo nos identificó como suyos? La Reina Valera lo habla claro: nos selló. ¿Cómo identificaban en aquel entonces sus cosas? Con sellos, ¿no? Y por eso la Reina Valera dice: nos selló con el Espíritu Santo. Nos selló. Nos identificó como suyos, nos puso su nombre, nos puso su sello, nos puso su identificación para que no nos confundan. Somos de Él. ¿Cómo sabemos? El Espíritu Santo habita en nosotros. Tenemos la unción del Santo. Repita: tenemos la unción del Santo. Dice: al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. ¿Qué es una garantía? Las arras. Eso es lo que significa esta palabra, arras. La garantía, un anticipo que nos garantiza que estamos en el Señor. Ahora fíjense acá, en la Reina Valera dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Quién hizo esto? ¿Usted lo consiguió? ¿Con sus méritos? ¿Porque es bueno? ¿Porque es guapo? ¿Porque ha ganado muchos para Cristo? Yo sé que esto cala. Yo sé, hermano. Yo oigo a la gente: no, a todos ellos yo los gané para Cristo. ¿Usted los ganó o Cristo los ganó?
Hace medio año, todavía me resumba. Hay un pastor con el que luego hablo por teléfono y no puedo quitarme de la cabeza que él dice: es que yo di la vida por esas ovejas. Y yo creo que fue Cristo. Yo creo que fue Cristo el que dio la vida por esas ovejas. ¿O usted qué cree? Y eso le cala al orgullo humano. Algo tenemos que hacer para Dios, para agradar a Dios. Bueno, si no es en Cristo, no agradas a Dios. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Bueno, a lo que iba, ya me distraje porque me acordé y me dio coraje. Bueno, dice, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado. Entonces fíjense, nos ungió y nos selló y nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces fíjense, nos ungió, nos selló y nos dio. ¿Sí dice o no? Sí. Nos ungió, nos selló y nos dio. Pregunta: ¿esto es presente, pasado, futuro? Es algo que ya pasó, ¿sí o no? Ya lo hizo. Ya estamos ungidos, ya estamos sellados, ya tenemos el Espíritu Santo y ya tenemos asegurada la vida eterna y las promesas de la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor. Tú no puedes conseguir esto. Tú no puedes, aunque pagues y vayas a Guatemala para que te toque, aunque vayas al Congreso de Miami para que te toque el otro. Bueno, lo traen, ¿verdad? Vienen de Miami acá y le sacan la feria a las ovejitas. Para que te toque, para que nazcas del Espíritu, para que seas ungido. Necesitamos rectificar nuestra teología, ¿no? Nuestro entendimiento. Y dice, ya nos ungió, ya nos selló y ya nos dio el Espíritu Santo. ¿Cómo hizo todo eso el Señor? Nos puso en Cristo. Mire, la solución es Cristo. Me dijo un hermano hace como 3 semanas: es que hasta todo es Cristo, todo es Cristo. ¿Qué quiere que le diga? Que le invente. ¿Cuál es el pan de vida que descendió del cielo? El que tiene al Hijo tiene la vida. O sea, tengo que inventarle algo que sí entienda. O mejor oramos que el Espíritu Santo le muestre la verdad, que es su ministerio del Espíritu, que te va a guiar a toda verdad, que te va a revelar, que te va a iluminar, que te va a quitar el velo para que entiendas, para que veas la verdad. Y dice, el cual también nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Bueno, entonces, esta es la conclusión. Hoy me va a sobrar, no va a sobrar nada. Entonces, podemos concluir esto: por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros ya estamos ungidos. Anótelo eso. Quítese de rollo. Por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros ya estamos ungidos. Ahora, ¿a quién le tocó el Cristo más poderoso y a quién le tocó el Cristo más flaquillo, más débil? Ven las cosas que, o sea, pónganse a pensar, es que él tiene más unción. ¿De dónde saca eso, hermano? Tiene un llamado diferente, tiene un don diferente. Hay dones más vistos que otros, ¿o no? Cambian las funciones, los llamados, y por la gracia de Dios y el aferrarse de algunos que son muy educados y muy trabajadores, desarrollan más eficazmente un llamado, una función. Eso sí, no lo podemos negar, hermano. Pero es la misma unción, es el mismo Cristo que habita en él. Es el mismo. Mire, cambia el vaso ese de barro. Voltea a ver al de la derecha o al de la izquierda.
¿Son vasos diferentes, sí o no? Uno parecía de unicel, es el delicadito, el otro de barro de Tonalá. Pero si están ungidos. Pero Cristo habita ahí. Y el que comenzó la obra la perfeccionará. ¿Cuál es la obra? Formar a Cristo, ¿verdad? Que esta vida que ya te habita controle todo tu ser, conquiste al alma y sus pensamientos renovándolos, para que todo el ser tripartito viva una vida que exprese a Cristo y glorifique a Dios. Ese es el plan de Dios. Se acaba de ahorrar como 10 libros de teología. Eso es el plan de Dios. Por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros ya estamos ungidos. Ya no puede andar viviendo vida de urgido. Usted tiene al Santo. Usted tiene una vida de plenitud, de abundancia, de entendimiento, de sabiduría. Entonces nos ungió, nos selló y nos dio. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Estaban solitos allá. Cumplen 18 y se quedan solos. Empiezan a sufrir esa soledad. Dios les va a traer. Vamos a orar. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Verdad que eres ungido? Es lo que dice la Biblia. ¿Lo creemos? ¿Lo vamos a recibir? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Miren, la Biblia nos enseña que en cuestión espiritual, acerca del conocimiento de Cristo en nosotros, de la vida espiritual, solamente el Espíritu mismo nos lo puede revelar. No, los maestros no te pueden enseñar eso. Los maestros, los pastores son colaboradores, ¿verdad? Te ponen ejemplos, te ilustran, te llevan a los pasajes. Mira, lee aquí, estudia acá. Pero el que te lo revela es el Espíritu Santo. Por eso dice Hebreos que llegará un día que no vamos a ocupar maestros. ¿Por qué? Porque tenemos un maestro, el Espíritu Santo. O sea, lo espiritual te lo va a revelar el Espíritu Santo. Necesitamos pedirle, necesitamos orar: ilumíname, Señor, muéstrame, Señor, revélame, Señor, hazme entender, dame la conciencia, dame ese discernimiento, Señor, déjame ver estas maravillas que pusiste en mí. Y este entendimiento, junto con la palabra, ¿qué es? Sabiduría de Dios. Y empiezas a tomar las decisiones con la mente de Cristo. Y cambia toda la vida. Cambia todo, ¿no? Es una nueva vida completamente. Por eso dice así Romanos 12:2. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiando su manera de pensar. ¿Me pones esa, por favor, Karen? En Nueva Traducción Viviente, Romanos 12:2, por favor. Híjole, no inviten las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ya eres un hijo de Dios, tú ya estás ungido, tú ya estás en el cielo, tú tienes vida eterna, no te puedes morir. Pero esta alma trae la inercia de la vida pasada. Y necesitamos dejar que la obra de Dios desde lo interior, donde el ungido anda trabajando en nosotros, nos cambie la manera de pensar. ¿Cómo va a ser eso? La base es la Biblia y la revelación es del Espíritu Santo para producir una mente nueva, la mente de Cristo, que ahora nos va a llevar a decidir en la dirección de la voluntad y el propósito de Dios. ¿Y qué va a producir? Vidas nuevas, vidas plenas, hermanos. Es el plan de Dios para nosotros. Entonces, dice, cuando les cambien su manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Así es que, 1 Juan 2:20, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Miren cómo dice el verso 27.
Gracias a este entendimiento que nos trae la revelación del Espíritu Santo que habita en nosotros. 1 Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis, o sea, la vida de Cristo en ti, si entendemos así más fácil, ¿no? Que ustedes recibisteis, Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, a eso se refiere. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿A quién le está llamando aquí la unción? A Cristo. Está diciendo, la unción es Cristo. La unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Estamos unidos, tenemos que permanecer en esa comunión porque, hermano, Cristo habita en ti. Levante la mano quienes ya creyeron eso. Ok, pero tu alma tiene que aprender a vivir en esa unción. Lo podemos entender, en Gálatas dice diferente Pablo: sed llenos del Espíritu Santo y no complazcas los deseos de la carne. Entonces, tenemos al Santo, tenemos la unción, tenemos el acceso a esta vida maravillosa de Cristo en nosotros y tenemos que aferrarnos a ella, permanecer ahí. Él permanece en nosotros, ya no tenéis necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. ¿De qué se va a tratar la vida cristiana? La lucha de la vida cristiana, como ya empezamos a ver en la otra serie, de permanecer en estas verdades. Ahí van a venir los ataques, a hacernos dudar de estas verdades que nos fueron dadas en Cristo. Entonces hay que permanecer. Cristo es la unción, hermanos. Cristo es la unción. ¿Cuántos están en Cristo? Estás en la unción del Santo. Eres un ungido. Ahora, ¿tenemos que aprender a vivir esta nueva vida? ¿Sí o no? Sí. Pues sí. Y Él mismo nos enseña, dice ahí. Él mismo nos lo va a mostrar. Y para eso, el Señor, para perfeccionar a los santos, los ungidos, es que el Señor diseñó la iglesia de esta manera. De congregarnos, de convivir juntos, y repartió dones entre toda la iglesia para que juntos crezcamos. A unos puso apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros. Pero son funciones, no son jerarquías de poder, hermano. Son diferentes funciones. ¿Para qué? Para perfeccionar, para llevar a la madurez a los santos, a los ungidos, a la iglesia, al reino de Dios, al cuerpo de Cristo. Estamos ungidos porque estamos en Cristo. No hay otra razón por la que tú estás ungido. O estás ungido porque te tocó el apóstol Armando Negocios de la Cruz. ¿No lo conoció en ese? No se haga bien que pactó con Dios en su iglesia. El pastor apóstol Armando Negocios de la Cruz. No, tiene un ministerio grandísimo de gente que no estudia la Biblia. Permanecemos en la vida de la comunión con Dios. Permanezcamos, en la exhortación de hoy, permanezcamos ahí. En el entendimiento de lo que está en nosotros para vivir toda la plenitud que implica. Fíjense, por nuestras ideas raras que luego traemos acerca de lo que es la unción, tenemos expresiones raras. Por ejemplo, nosotros podemos decir: no, es que ahora sí hubo mucha unción en la iglesia. Ahora sí se sintió la presencia. O llega un predicador invitado y dice: ah, qué ungido es ese hombre. Y la verdad está igual de ungido que tú, porque es el mismo Cristo que le habita a él.
Sí, hermano. ¿Por qué no les gusta esto? Usted quería estar más ungido que otros, ¿sí o no? Esa es la razón, por la que algunos, es que yo me merezco una unción más grande. Tú mereces el infierno. Es pura gracia que estás acá. Es pura gracia que estamos unidos a Cristo. Es pura gracia, hermano. Y lo más vil y menospreciado escogió Dios para que así avergonzara a los que se creen mucho. No mereces nada que no sea el infierno, pero por gracia sois salvos, para que ni te gloríes. Fíjense nomás, así dice la palabra. Pensamos, si me hace sentir, está ungido. Estamos en la iglesia de la época de las emociones, ¿no? Si sentí y lloré y se me erizó así el cuero y se me puso que la piel de gallina y sentí ñáñaras y me caí, sí había unción. Pero este otro pastor, hasta me quedo dormido. Vengo y me duermo, me arruino. ¿Qué unción va a tener esto? No, es que a mí me lo han dicho en mi cara. Yo no les estoy cuenteando. En mi cara, aquí enfrente me han dicho, es que le falta poder, pastor. Le falta poder. Porque necesito gritar así, necesito quitármela acá y aventarles mi sudor para que usted lee. Y entonces ya el poder llegó, ¿no? El otro día una hermana, esto no tiene mucho, ni un mes, se mete, pastor, ¿puede orar por mí? Sí, hermana, ¿qué pasó? Sí. Ok, empiezo a orar, no, pero tóqueme. Y yo no entiendo, pues es que les enseñaron eso, ¿sí o no? Y yo, Padre, en el nombre de Jesús, no, pero tóqueme, es que necesito de su poder. Hermanos, usted necesita de mi poder. Usted necesita de mi poder. El poder de Dios habita en usted. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo que habita en nosotros y nos da la vida de Dios, hermano, para manifestarla y vivir en plenitud. Esas son las que no, hoy sí estuvo bien ungida la alabanza, porque sentiste ñáñaras, porque lloraste y te moqueaste, ¿no? Entonces sí estuvo ungida. ¿O cuántos decimos, es que ahora sí estuvo la presencia de Dios? Porque ahí la pregunta sería, ¿cómo le haces tú para no estar en la presencia de Dios? A ver, pues. ¿Fuiste unido a Cristo para la eternidad? ¿Cómo le haces para no estar en su presencia? En buena onda puedes levantar la mano. Ya es hora de que estas verdades ya, hermano, ya se instalen en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro entendimiento espiritual. ¿Sí o no? Ya es hora, hermanos. ¿De dónde sacamos eso? Hoy sí la presencia de Dios. No, es que hoy cantó el pastor cantó con su pianito. ¿Cuál presencia? ¿Se fue la presencia al Congreso? ¿Se fue con ellos? Tenemos cada idea. No voy a usar la palabra que uso los domingos a las 8, pero están mal, hermano. Nada que ver con lo que nos enseña la palabra. Si me pude desahogar, había unción. Si me pude desahogar y me caí, lloré y me revolqué y vomité la alfombra, sí estaba la unción. Y si no, pues no, es que no hubo nada, salí igual. Salió igual de ungido, fíjese. Me voy a evitar este otro que escribí. Estaba muy motivado en mañana. El ungido habita en ti. Ahora, si la alabanza estuvo muy buena y nadie se equivocó, ¿sales más ungido? Si se equivocaron, fallaron y uno de ellos hasta como
No voy a decir. Que me iba a salir. Pero a veces pasa que están. A veces muy bien, pero a veces a poco no. Están así, no me falta el músico. Subió a fuerza porque lo trajeron, si no me castigan. Y está. Entonces ese día no hay la presencia de Dios. Hermano, si la presencia viene en ti, ¿dónde llegó la presencia de Dios aquí hoy? ¿Dónde llegó? ¿Cómo llegó hoy la presencia de Dios a este lugar el día de hoy? En nosotros. Ahí habita el Señor. Yo entiendo que llevas 20 años vamos a cantar todos para que baje la presencia. Hermanos, yo sé que nos enseñaron así y no lo hicieron con mala intención. Yo sé, no lo hicieron con mala intención, pero no es así. Entonces, hay iglesias donde estamos orando para que descienda el fuego, que no desciendan, te va a chicharrar a los desobedientes. No es cierto, no te puedes echar. Y hay canciones que a mí me encantan, que hablan del Espíritu Santo, que le hablamos al Espíritu Santo que venga. Y por ejemplo, todos los años que estuvimos ministrando en el refugio, en los centros de rehabilitación y todo eso, las cantamos. ¿Sabe por qué? Porque no son convertidos. Y ahí sí, purifícame, lávame, levántame, restáurame. No, está. ¿Sí o no? Pero es algo que nosotros sabemos que Dios lo está haciendo, aunque no se lo cantes. Esa es su labor del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven. ¿Sí o no? Están padres. En el centro de rehabilitación cantábamos eso. Que descienda el Espíritu Santo. Porque ellos no tenían el Espíritu Santo, hermanos. Pero ahora lo que necesitamos es que descienda o que haya una presencia manifiesta de Dios en nuestra vida, donde habita. Ya vemos, ya le está cayendo gordo esto, pues. Necesitamos formar una atmósfera para que caiga la presencia de Dios. Eso en el Antiguo Testamento, hermano. Porque el Espíritu venía, no habitaba en ellos. ¿Entendió? Y descendió la presencia de Dios y la nube llevó el templo, ¿no? Qué maravillosa escena, a mí me gusta mucho. Pero no es el tiempo de hoy. En nosotros el Señor descendió una vez y nos llenó y ahí habita. Y está haciendo una labor de transformación en nuestro interior, de nuestra mente y nuestros conceptos, ideas, hábitos, tradiciones y cosas para transformarnos en personas que expresen la vida del Cristo que nos habita, del ungido que nos habita. Se acabó el tiempo, se salvó de las últimas. Bien. Cuando dice el libro de los Hechos que en Antioquía por primera vez le dijeron a los discípulos cristianos, ¿no? ¿Sí saben eso, no? Por primera vez les dijeron cristianos, pero era burlándose de ellos. ¿Qué les estaban diciendo? Ay, sí, los ungiditos. Se burlaban de ellos porque se parecían a Jesús. Porque actuaban como Jesús, porque perdonaban como Jesús, porque eran amorosos como Jesús, porque eran servidores como Jesús. Y entonces les burlaban y decían, los ungidillos esos. Pero hablaban en griego, pues decían los cristianos. ¿Ya escuchó? Son los ungidos. Los ungidos. Romanos 8:9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. No. Ahora el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas. Son controlados por el Espíritu de Dios que vive en ustedes. ¿Quién dice amén?
Por eso tenemos vidas diferentes a la gente que está dirigida por sus emociones y los anhelos de la carne. Pero nosotros, dice aquí, somos controlados por el Espíritu de Dios. Ya puse aquí la Nueva Traducción Viviente, porque ya sé que nos cae gordo a la carne que nos digan que nos controla. A mí no me controla nadie. Soy dueño de mi vida. Es mi cuerpo. Bueno. Hermanos, el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo logre controlar y conquistar al alma, viviremos la plenitud de Cristo, las abundantes riquezas de Cristo en nosotros. Dice, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden, para que vean que no estoy de grosero, ahí dice, o sea, porque dice, si es que Cristo vive en ustedes. Si no, usted ni es ni ungido, ni es cristiano, ni nada. Deje de hacerle el cuento. Arrepiéntase y clame. Al fin que mire, tiene esta promesa de Jesús: al que pide, se le da; al que toca, se le abre; el que busca, encuentra. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque aquí nuevamente, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera, a ver, repita conmigo, de ninguna manera es hijo de Dios. De ninguna manera es la iglesia. De ninguna manera es cristiano. De ninguna manera es ungido. De ninguna manera pertenece al reino de Dios. Es un reino de ungidos, de unidos al ungido. Todos los que tenemos al Espíritu Santo estamos ungidos. ¿Quién dice amén? ¿Quién tiene el Espíritu Santo habitando en usted? Y si no, hermano, está a tiempo, clame. Arrepiéntase, hermano. Arrepiéntase. Todos los que tenemos al Espíritu Santo estamos ungidos. Pero los dones, los llamados, los talentos son diferentes. Por eso somos diferentes. Termino con unas cosas que yo escribí. Me pienso gastar hasta el último minuto. Es diferente la expresión de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Sí sabe? Porque tenemos diferentes funciones, diferentes llamados. Es más, el Señor utiliza esa personalidad diferente que puso en cada uno de nosotros para que seamos diferentes. Y estando los dones, las capacidades y los talentos repartidos en toda la iglesia, entre todos, unidos, somos un reino poderoso y eterno. Nos pertenecemos. Unas funciones o talentos son más vistosos que otros. Y lo que vemos o sentimos no determina el nivel de madurez espiritual. ¿Entendió? Lo que vemos o sentimos no determina tu madurez espiritual. La madurez espiritual se expresa en la manifestación de la vida de Cristo en nuestra propia manera de vivir. Y ese sucede cuando nuestra mente es renovada por esta unción que está transformando todo nuestro ser desde adentro, donde habita, donde Dios la puso, unidos a nosotros. Romanos 14, 18 dice aquí: si tú sirves a Cristo con esa actitud, ¿me oyó, ungido? Usted tiene dones y talentos para servir al Señor. Y no necesariamente tienes que servir aquí en la iglesia. Es que el Señor coloca donde quiere, ¿no? Y tú a lo mejor es el ungido que tiene que alumbrar y mostrar a Cristo en esa fábrica, en ese taller, en esa clínica, en esa escuela. Unos somos llamados a servir aquí, pero otros son llamados a servir allá, donde estás, ahí tú sabes dónde Dios te puso.
Y es para expresar la vida que portamos del ungido de Dios, del Hijo de Dios. Si tú sirves a Cristo con esta actitud, agradarás a Dios. ¿Qué agrada a Dios? La expresión de su Hijo es lo que agrada a Dios. Y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Es así, en la armonía se va a ver el poder de este reino espiritual eterno de Cristo Jesús. Tenemos que aprender a vivir en armonía. Hay gente aquí que estamos fallando en eso, hermanos. Mire, el otro día me lo voy a ahorrar, porque son muy sentiditos, pues. Y luego no falta el que medio, como él, y voltean y, o sea, mejor me lo voy a aguantar. Pero hay unos que es tan evidente donde nos falta crecer: en la armonía, en la comunicación. Yo a veces veo chavos que no tienen un solo amigo de su edad. Esa es la realidad. Y hay que despertar eso. Tengo un problema aquí. Ha sido más grande el orgullo y otras cosas. Y fuimos llamados a vivir en armonía, porque Dios puso algo en mí que necesita la iglesia. Y la iglesia tiene cosas que yo ocupo, ¿verdad? Bueno, ya no va a dar tiempo para La unción está contigo y debe ser manifiesta en toda nuestra manera de vivir. Así es que, hermano, cuando te vas a tu casa, ¿te vas a llevar la unción o se va a quedar aquí? Cuando vas a tu trabajo, ¿te vas a llevar la unción o te la vas a dejar en la casa? Cuando vas a ir a la universidad, los que van a la escuela, ¿va a ir la unción del santo con usted o la va a dejar en su casa? ¿Y qué quiere Dios? Que sea manifiesta esa vida nueva, esa nueva criatura, esa nueva manera de vivir. Y ese es el objetivo del Señor. En tu casa, en el trato de tu esposa. ¿Cuántos aquí tienen la cara de Juan Diego de tan buenos que son? Y con su esposa es un cocodrilo. La esposa no es tierna, está empoderada ya ahora, ya no puede ser tierna, no puede ser linda, no es. Entonces, ahí hay que expresar el Cristo que nos habita, donde quiera que vayas. El ungido está presente en los ungidos y no se separa de él ni un momento. Podemos ver sus maravillas en nuestra propia vida y debemos estar siempre conscientes de que son las obras del ungido, el que me habita, las cosas que agradan a Dios, lo que decía hace rato. Sí, me quedan 2 minutos, los voy a aprovechar. ¿Por qué pasa eso? Ya lo voy a apagar porque si no, no va a acabar. ¿Por qué pasa este asunto de decir, es que hoy la presencia de... ¿Verdad que tenemos esa idea? Porque alguno puede decir, no, a mí me dirá misa, pero yo he estado en lugares donde el poder de Dios desciende. Sí, ¿saben lo que pasa? No es que descendió, es que al haber muchos ungidos juntos, en un mismo sentir, en armonía, adorando a Dios por todo lo que ya hizo y hará, porque va a seguir trabajando en nosotros. La presencia manifiesta de Dios, imagínense, se multiplica. Esa gloria de Cristo que nos habita es manifiesta, y por eso suceden esas cosas. Y si dice descendió, está bien, hermano. O sea, sí, es que a veces es más fácil entenderlo así, ¿no? Pero la verdad es que eso se expresó, el Cristo que habita en ti. ¿Cuántos ya entendieron que cuando le cantas a Dios y tienes esa conexión maravillosa en la adoración, cuántos entienden que es el Cristo que habita en ti, el que está adorando? ¿Nunca lo ha cachado cuando se despierta y encuentra el Espíritu cantando? A mí me pasa,
Te despiertas y estás cante y cante una canción, una alabanza, ¿no? Ay, me amanecí con eso. Como no andabas distraído con el celular, estabas dormido, despiertas y cachas al Espíritu adorando. Que Él es el que adora, hermano. Y ahora lo hace a través de nosotros. Qué maravilla, ¿no, hermano? Qué maravilla. Esto es una maravilla que tenemos que aprender a entender y a convivir con esta realidad, con esta verdad maravillosa. Hermanos, queridos ungidos y santos del Señor, váyanse con su unción a otro lado, porque ya se acabó el servicio. Denle un aplauso al Señor.